Hoy te daré 5 consejos básicos si vas a emigrar mientras me acompañas en mi mañana de gestiones. Magnífica mañana lluviosa para salir, pero allá vamos. Primero lo primero, un desayunito rápido para no demorarnos. Pensaba hacer un batido de manzana y kéfir con un poquitico de miel, aquella del pomo grande que les mostré en la compra del mercado, que desde aquel entonces todavía la tengo. La voy pasando para este bote más pequeño para que sea más fácil dosificarla, pero cambio de planes, mejor un plátano que es más rápido. Batimos y listo. Lo primero que voy a hacer hoy es ir a renovar el DNI porque tuve un cambio de dirección en el empadronamiento y necesito tenerlo actualizado para otras gestiones. Hay una técnica que no falla si quieren saber si va a llover, y es que laven los tenis blancos el día anterior. Ya estoy llegando, son las 9:21, vamos a ver qué tanto me demora esta gestión. No ha parado de llover en ningún momento, de hecho miren lo cerrado que está el cielo. Parece que fuera mucho más tarde y es de mañana. Estoy aquí esperando mi turno. Hay algunas personas por delante, pero no demasiadas. Bueno, ya salí, 9:51. Logré toda la gestión en media hora, creo que bastante rápido. Y miren el palo de agua que está cayendo ahora. Estoy buscando ahora un café en lo que termina de llover. A ver si me tomo algo ahí. Tengo que hacer otra gestión ahora que les voy a contar de qué es. O sea, esta mañana es de gestiones, no está el tiempo muy que se dio para ello, pero son las citas que estaban disponibles. Y aquí todo despacito y bueno, tengo que aprovechar. Uno de los consejos que yo les daría a quienes van a emigrar sería que viniesen, ahora mismo que estamos haciendo trámites, que viniesen de Cuba con todos los trámites posibles que se puedan hacer desde allá adelantados. No esperen a llegar aquí. ¿Por qué? Porque cuando llegues aquí, primero ya les he comentado, todo es por cita previa. A veces las citas, depende del trámite que sea, son demoradas en que te lleguen. Y entonces no se pueden hacer hasta 2 meses. Yo sé que en Cuba igual hay bastante burocracia, que se demoran bastante los trámites, pero es preferible que lo hagas allá. Cuando llegues aquí, es preferible que ese tiempo lo emplees, por ejemplo, en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de alquiler, que son cosas que igual te van a demorar y de las cuales dependes. Y bueno, se preguntarán dónde está Ale. A ver, tenemos los horarios un poco encontrados. Nos está haciendo difícil grabar juntos. Habrán notado que los últimos videos han tenido una menor frecuencia, justo porque estábamos buscando el momento de grabar y se nos hace muy difícil. Entonces lo que vamos a hacer es que nada, por supuesto vamos a seguir grabando juntos, pero de vez en cuando grabaré yo algún video y quizás en algún momento lo haga él solo también. Es la opción que tenemos para seguirles subiendo contenido sin afectar el canal. Y aquí estoy yo, unos días atrás yendo a verlo, porque tú sabes, hay que mantener viva la llama. Oh, yeah. Él ha estado trabajando en la misma empresa, solo que lo han estado cambiando de lugar. Hace unos días atrás estuvo trabajando en la Feria de Muestras de Gijón, un lugar súper amplio donde hay todo tipo de productos, desde carro hasta comida, muebles, ropa, de todo. Allí lo ubicaron en el stand de Samsung. Esta cara es porque le traigo un chocolate. Y actualmente está trabajando en una tienda de telecomunicaciones. El segundo consejo que les daría es que, de ser posible, vinieran con un colchón económico. Su última etapa en Cuba, intenten, esto es difícil, sé que es difícil lo que voy a decir por las condiciones de allá y porque todos no pueden, pero intenten ahorrar todo lo posible. O sea, yo creo que quizás no es el momento de comprar nada más allá de lo básico. Lo que sea que vayas a necesitar, piensa que te lo vas a poder comprar o adquirir aquí. Entonces sería el momento de ahorrar para que llegues aquí con un colchón económico, sobre todo que cubra lo básico, que puede ser alquiler, las líneas de teléfono que vas a necesitar, alimentación, por supuesto, algunos trámites iniciales que tienen un costo determinado. Y haz ese cálculo para al menos 3 meses. O sea, eso es algo indispensable. Trata de tener tus ahorros que te puedan cubrir en ese tiempo, porque lo vas a necesitar. Y además que no sabes durante qué tiempo vas a estar en la condición, que ahora voy a hablar de eso, de estar buscando alquiler o empleo. Entonces necesitas estar cubierto la mayor cantidad posible en ese tiempo. Y la otra es que viniendo del país del que venimos, es lógico que te sientas deslumbrado a comprar algunas cosas al inicio, pero céntrate en tu objetivo, en que estás empezando, en que no sabes en qué tiempo vas a estar en la situación de búsqueda, aunque bueno, algunas personas vienen con ayuda de sus familiares y tal, pero para nada se debe abusar de esto. Entonces céntrate en que vas a necesitar
esos ahorros e intenta no gastar de más ni innecesariamente. Encontré este lugarcito bastante acogedor en lo que termina de llover y hago tiempo para la otra gestión que tengo. Miren qué limpiecito van mis tenis y todavía no vamos ni por la mitad del día. Lo otro sería que vengas mentalizado para el tema del alquiler. No es lo mismo de pensar o ver el alquiler como lo ves desde tu país, cuando estás buscando en Google, cuando estás haciendo la búsqueda de información, que ahora. Uy, la verde, la cojo. Es un proceso difícil, no es fácil, te piden muchos documentos, tenemos un video de eso, se los voy a volver a dejar el link por acá. Infórmate bien de lo que te piden para que estés preparado, para que sepas que te van a pedir nómina, aval, que probablemente ninguna de esas cosas las tengas al inicio, por supuesto, porque estás acabado de llegar, lo cual te va a dificultar encontrar un alquiler. Igual hay personas que llegan con ayuda de que tienen alguna amistad, algún familiar acá. Eso está bien, pero trata de independizarte de este lugar lo antes posible. También, de ser posible, si estas personas te pueden ir a visitar el lugar, si hicieras una búsqueda inicial y pueden ir y ver el lugar, no es lo mismo ir a ver físicamente el lugar que verlo por fotos. Así puedes comprobar o pueden comprobar ellos por ti que todo está en las condiciones que tú vas a necesitar y que no hay ningún tipo de problema. Lo mismo con dar dinero por adelantado. Sin ver, no hagan ningún tipo de pago. Ten en mente que quizás no consigas un piso o un apartamento, sino que lo que consigas, lo que sea posible para ti o para los tuyos, sea conseguir una habitación. Infórmate bien, pero infórmate de los sitios fiables. O sea, no quiero decir con esto que no puedan ser útiles, los videos de YouTube, los grupos de Facebook, de WhatsApp, sí, pero en estos lugares también a veces las personas se equivocan y dan alguna información que no es la correcta, entonces más que ayudar terminan desinformando. Ahora me estoy... ¡Uy! Yo sigo en el tema de la búsqueda de empleo. Ahora me estoy dirigiendo a la Cruz Roja, porque me dijeron, una muchacha, una cubana precisamente que conocí en una cafetería. A veces te los voy a hacer el cuento corto de cómo la conocí. Llego yo y estaba con mi mamá y veo un dulce y le digo a mi mamá, mira, una señorita. Voy a ver si le busco en internet para las personas de aquí, que le llamamos nosotros a la señorita en Cuba, para que ustedes sepan qué dulce es. Y nos dice la señora que estaba atendiendo, ¿ustedes son cubanos? Y yo le digo, sí, ¿cómo lo supe? Porque no habíamos hablado. Me dijo, bueno, lo supe porque dijeron señorita de aquí trabaja una cubana. La cubana llega al rato y nos ponemos a conversar como somos los cubanos, enseguida conversamos. Y ella nos dice que precisamente había conseguido trabajo a través de la Cruz Roja. Entonces, nada, dije, bueno, saco una cita. Tengo cita también hoy para esto. También de paso, hablando de trabajo, les pongo un poco el día de... Me invitaron a una conferencia, un encuentro, dentro de un festival de acá, donde tuve la posibilidad de... casi un choque. Qué susto. Uf. Aquí, ahora mismo. Mira el semáforo. No, tienes razón tú, hombre. Entonces, nada. Ese fue el carro. Yo también tuve la oportunidad de participar en un encuentro conversatorio dentro de un festival que hubo acá. Y tuve la oportunidad de participar en él hablando un poco sobre cine, lo cual me alegra porque siento que me voy insertando, me voy acercando un poco a lo que me gusta. Bueno, estoy con la sombrilla, pero creo que la puedo quitar. ¡Auch! Ha salido bastante el sol, esta sombrilla ya se puede ir. Estoy llegando al lugar, voy súper en tiempo. Ahora a la salida les cuento qué tal me fue. Bueno, ya salí. Me atendió una persona súper amable, la verdad, muy atenta. Creo que de los lugares a los que he ido para que me asesoren, esta es la persona que más claro me ha hablado de todo. No, son muy buenas noticias las que me ha dado respecto a qué posibilidades tengo aquí en Gijón específicamente con lo que estudié, con la experiencia que tengo.
que básicamente mi experiencia es en artes, que bueno, yo estudié cine en la Universidad de las Artes, entonces manejo lo que tiene que ver con cine, radio, televisión, creación audiovisual, pero también con las artes. También estudié informática anteriormente y bueno, también tengo experiencia en ventas. Nada, lo que me asesora es que le dé un giro profesional a todo esto, porque en ese sentido ella considera que no voy a tener muchas posibilidades. Agradezco mucho que me sea sincera, porque bueno, si uno también se enfoca y se planifica en qué tiene que hacer. Entonces nada, a seguir buscando, a seguir... Uy, qué sol ahora esto aquí. Vale. Una locura, lloviendo cántaros ahorita y ahora el sol afuera, pero prefiero el sol. Entonces nada, a seguir buscando, seguir reinventándose y ya les contaré cómo va la cosa. Ay, qué cosa más bella, qué lindo. Ya que estaba de camino, entré un segundo al mercado. El próximo consejo tiene que ver con el trabajo. Yo te recomiendo que desde tu país empieces a averiguar cómo es el tema del currículum aquí en cuanto al formato, ¿no? Para que lo puedas adaptar e incluso hacer varias versiones. No todas las ciudades tienen las mismas cantidades y variedades de empleo. Entonces, haz tu investigación, busca quizás aquellas... Bueno, tienes que hacer una valoración porque, por ejemplo, Madrid y Barcelona tienen más posibilidades de empleo, pero también son ciudades donde vas a tener más gastos y donde hay más competencia, por así decirlo, por la densidad poblacional que hay. Entonces tienes que hacer una valoración de a dónde te vas a dirigir, sobre todo pensando en estos dos aspectos clave, alquiler y empleo. No te desanimes si al inicio tienes que trabajar en empleos, bajo la redundancia, que quizás no son afines a ti. Piensa que puede ser temporal, que es el inicio, que estás comenzando, quizás en lo que homologas, tienes que aplicar a este tipo de empleos. Pero además piensa que todo es por un cambio de vida que estás dando, que siempre lo estás haciendo para mejorar. También infórmate sobre las profesiones que son más demandadas aquí. Eso te va a ayudar en la búsqueda de empleo y que quizás puedas ir investigando un poco si tú tienes las habilidades para ello o si puedes ir pasando el curso quizás de manera online. Y el último consejo tiene que ver precisamente con todo lo que te he estado hablando en este video, que es la mentalidad y la adaptación, porque es que eso lo cambia todo, cambia el enfoque, cambia la manera en la que vas a avanzar más o menos rápido en este país o en cualquier país al que llegues. Esto ya lo dijimos, pero recuerda que eres tú quien está llegando a un lugar nuevo que tiene costumbres, horarios, maneras de hablar, maneras de pensar. La comida es diferente, hasta la forma de hacer amigos es diferente. Entonces eres tú quien se tiene que adaptar, eres tú quien se tiene que integrar. Ya llegué a la casa, yo creo que la lluvia me persigue. Otra cosa que nos ayudó a nosotros mucho a adaptarnos, a aprender, fue el hecho de no tener miedo a preguntar, no tener miedo a equivocarte. Te vas a equivocar muchas veces, vas a cometer errores, vas a meter la pata, como diríamos en Cuba. Es normal, es natural. Por muchos videos que tú hayas visto, por mucho que te hayas creído, que te has informado, vas a llegar aquí y vas a cometer esos errores a la hora de hablar, a la hora de actuar, gestos, incluso cosas que en tu país pueden que sean normales y aquí en algún sentido puede que sean mal vistas. Miren quién acaba de llegar ahí. Al final, si terminas integrándote, por supuesto que sí, lo que es un proceso que no sucede de un día para otro, naturalmente. Tienes que tener paciencia, tienes que tener humildad, tienes que tener deseos de integrarte realmente. Yo te recomiendo que, por ejemplo, si viniste con más personas de tu nacionalidad o si aquí conoces más personas de tu nacionalidad, está bien que te apoyes en ello, pero que también intentes socializar con personas de aquí. Es una manera simple de conocerlas, de conocer sus costumbres, el modo de hablar, cómo piensan, y eso te ayuda a integrarte en esta sociedad más fácilmente. Llegar con la mentalidad correcta lo cambia todo, por eso creo que este consejo final probablemente sea el más importante.